Le damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de estar en comunión con el Espíritu Santo y también en comunión con todos ustedes como santos del Señor Jesucristo, y en esta oportunidad que el Señor nos da a través de las redes sociales, como son el Facebook y como son el YouTube. El día de hoy quiero saludarlos con la unión de dos versículos en Romanos, capítulo 16, versículos 19 y 20, porque para mí es importante que usted reciba esto como una salutación y una invitación de parte del Señor Jesucristo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El tema de hoy es algo que Dios puso en mi corazón a través de su ministración a mi mente y a mi corazón, y tiene por título La obra del Espíritu en el Evangelio. Y hoy estaré compartiendo la parte 1. Vamos a partir porque son muchas cosas que hoy Dios ha puesto en mi corazón para enseñarle a usted, cosas que el Espíritu a mí me ha enseñado en estos días. Vamos a leer dos versículos, Mateo 1:18, que dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos ahora a Lucas capítulo 1, versículo 35, y leamos. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Mateo 1:18 se nos dice nada más de la concepción del Espíritu Santo en el cuerpo de María, pero aquí se nos explica cómo vino a ser esto, obra del Espíritu Santo, y nos queda mucho más claro y explícito la obra del Espíritu Santo, en este caso, en la concepción, y como más adelante veremos, en el engendro que hizo en el vientre de María el Espíritu Santo, para que se cumpliese quien iba a traer la buena nueva y el evangelio del reino, eso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El propósito de este mensaje es entender en nuestra mente y en nuestro corazón y creer que cada vez que Dios nuestro Señor nos visita, se manifiesta a su pueblo trayendo un avivamiento a través de la persona del Espíritu Santo. Es tiempo de darle el lugar que corresponde, recibirlo como hemos recibido y creído en Jesucristo, ya que Él fue dejado, es decir, el Espíritu Santo, en lugar del Señor Jesucristo. Hoy estamos con ese gozo porque el Señor está presto para traer sobre nosotros un avivamiento extraordinario, como más adelante veremos. Vamos a ver algunas intervenciones y manifestaciones del Espíritu de diversas maneras y formas, y cómo fue testificado por hombres y aún por ángeles. Vamos primero a mirar el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos del 67 al 80, y leamos. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Vea, Zacarías el sacerdote, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pasó algo extraordinario, algo que quisiéramos que en nuestra vida también viniese a cumplirse en todos los hijos de los santos y los siervos de Dios. Dice: y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ahí estamos hablando de esta visitación que el Espíritu le estaba advirtiendo, y de la redención que venía a través de Jesucristo. Dice: y nos levantó un poderoso Salvador. Vea nada más, ¿sí? Qué visión, qué revelación le estaba dando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hablando de que iba a ser levantado un poderoso Salvador. ¿De dónde venía?
en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, para que fueran desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Amén. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. ¿Cómo? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hasta ahí, porque el siguiente versículo es una palabra profética diferente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero comentar aquí? Zacarías, sacerdote y padre de Juan el Bautista, fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, como tú y yo tenemos que estar en ese anhelo de diariamente y continuamente ser llenos de Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Una de las cosas que el Espíritu Santo hace cuando viene y desciende sobre nosotros, el derramamiento ya fue hecho, pero el descender del Espíritu es continuo, y dice que profetizó. Fue boca de Dios para con aquellos que hoy leemos estas palabras escrita en la Santa Biblia y que nos gozamos. Profetizó. ¿Y qué es lo que él estaba hablando? ¿Sí? Acerca de la visitación de Dios para traer un poderoso Salvador. Este es Jesucristo. Esto lo veremos también más adelante. En las visitaciones Dios trae un avivamiento, y es indudable que él estaba profetizando un gran avivamiento que iba a venir. Ahora el Espíritu Santo estaba diciendo que esto iba a traer una manifestación de un poderoso Salvador. Esto es Jesucristo, es el Espíritu Santo el que estaba declarando este venir, este futuro. Todavía no había acontecido, pero Él conoce el futuro y estaba dando esta palabra preciosa de un poderoso Salvador. Palabra que fue cumplida, porque más adelante veremos que Él siempre habla verdad y la verdad se cumple, y Él habla palabra no de Él sino del Padre y del Hijo, y se cumple totalmente. Entonces dijo aquí esta palabra por el Espíritu Santo puesta en la boca de Zacarías, como puede ponerla también en tu boca. Un poderoso Salvador, Jesucristo, ungido y misericordioso, que cumpliría que el pacto y el juramento que Dios hizo a Abraham y a David, uno como el padre de la fe y otro y como el padre en la formación de la nación de Israel, y a David, su amado, a David como rey, en el cual le había prometido la descendencia del Mesías, para servir al Dios verdadero y vivo, como, ya lo dije, en santidad y justicia, como obra de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nos habla estos versículos del 68 al 75 en resumen, y fue la obra de un sacerdote que no había tenido esta experiencia y que ahora había sido lleno de Espíritu Santo y estaba profetizando de esta manera en una palabra de revelación muy completa y muy sintética, pero llena de verdad, y palabra que se vino a cumplir, como hace rato dije. Vamos ahora a analizar los versículos 76 al 80. Leamos. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, amén, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó, amén, otra vez, desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué aprendemos aquí?
En el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el Espíritu Santo le reveló la obra que iba a ser su hijo como el enviado de Dios, como Juan el Bautista. Le estaba revelando totalmente la misión que él tendría. Y amado hermano, qué cosa tan preciosa y maravillosa ya estaba haciendo el Espíritu Santo. Y todo esto era una obra del Espíritu en la vida, no solo de Zacarías, profetizando y revelándole cuál eran los propósitos, la misión y los planes que Dios tenía con este niño, sino que a este mismo niño Dios ya había hecho algo. Vamos a regresarnos un poquito a Lucas 1:15 y vamos a ver qué ya le había hablado en aquella ocasión tremendo cuando le tocaba su suerte a Zacarías de ministrar el incienso. Y vamos a ver allá en el capítulo 1 de Lucas, versículo 15. Y dice así: porque será grande delante de Dios, le dijo, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora veamos la obra extraordinaria del Espíritu Santo entrando para preparar el Evangelio, para preparar a través de Juan el Bautista el camino para el Señor que iba a traer la buena nueva, adelantando ciertas cosas de esa buena nueva, porque nosotros vemos que Dios iba a manifestar su salvación. Estamos viendo el versículo 77 de Lucas 1, iba a manifestar el perdón de sus pecados, su entrañable misericordia, iba a visitar desde lo alto, sí, la aurora, es decir, el Señor, y dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y encaminar los pies de nosotros por el camino de paz. Oh, amado hermano, qué revelaciones da el Espíritu Santo. Hoy quisiéramos tener la continua revelación del Espíritu Santo, y hoy quisiéramos que si viene una criatura, tuviera esta experiencia y esta manifestación del Espíritu, como lo fue Juan el Bautista, de ser lleno, como dice aquí, ¿verdad? Lo podemos ver aquí: será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O roguemos a todo el pueblo de Dios y a aquellos que están queriendo levantar una descendencia para Dios, que desde el vientre de su madre sea llenos de Espíritu Santo la criatura, sea varón o sea mujer, gente llena de Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esta es la obra del Espíritu, y en este caso es preparatoria, porque Dios es un Dios que prepara todas las cosas, y estaba ya el Espíritu Santo preparando el camino para la venida de este gran Salvador, como ya dijimos, y que iba a traer la buena nueva, el Evangelio de salvación y de vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por esta obra maravillosa, y que llenaste de Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth, a Juan el Bautista. Pero vamos a seguir viendo la obra del Espíritu Santo, y todavía esto estaba antes del nacimiento. Lucas 1:41 dice la escritura así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Estamos hablando de que había una diferencia entre la concepción del Espíritu Santo en el vientre de María, de Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo, como el Hijo de Dios, y que visitó a su prima Elizabeth, sí, y trajo una salutación. Era una diferencia de 6 meses, sí, pero mire lo que pasó. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Es decir, Juan el Bautista ya estaba lleno de Espíritu Santo, ya tenía 6 meses, y ya estaba teniendo en el vientre de su madre, su madre Elizabeth,
unas manifestaciones y experiencias y demostraciones del Espíritu, y Elizabeth también sucedió, fue llena del Espíritu Santo. Vea la obra del Espíritu Santo, llenó a Juan el Bautista, llenó a Elizabeth, llenó a Zacarías. Oh, qué obra del Espíritu Santo. Y esto es en lo preparatorio. Veremos todo esto también en la misma persona de Jesucristo, la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo. Por ahora vemos, oh, gracias al Señor, Elizabeth, también madre de Juan el Bautista, fue llena de Espíritu Santo. ¿Qué familia? ¿No quisiera tener usted una familia? El padre, siervo de Dios y lleno de Espíritu Santo. La madre, llena de Espíritu Santo. El hijo, lleno de Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Una casa llena de Espíritu Santo. Una familia llena de Espíritu Santo. Es lo que hoy estamos necesitando. Así en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Aunque esta fuera más multiplicada en hijos e hijas y en descendencia, todos llenos de Espíritu Santo, las cosas cambiarían totalmente por la obra y demostración del Espíritu Santo, trayendo tanta gracia y trayendo tanto poder, como más adelante nosotros veremos. Vamos a seguir analizando este Evangelio de Lucas, que está tan específico, y recuerde que Lucas el médico recibió esta revelación después. ¿Y quién cree que le reveló el Evangelio, la buena nueva? ¿Sabe qué? El Espíritu Santo fue el que le reveló, porque él no estuvo presente en todo esto, sino que a él le fue revelado por el Espíritu Santo. Pero qué detalle le está dando el Espíritu Santo, aún mayor que el detalle dado a siervos que estuvieron con el Señor Jesucristo y antes aún de su nacimiento y en su nacimiento, como Mateo, ya lo veremos, y como Juan y tampoco Marcos recibió el Evangelio directamente, sino que él es un testigo de quien testifica. ¿Quién? El Espíritu Santo. Vamos ahora a Lucas 1, versículos del 11 al 15. Y se le apareció un ángel del Señor. Está hablando de aquel momento en que Zacarías le tocaba, en el orden de su clase, estar ministrando esos 15 días. Leemos: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Elizabeth era estéril, Zacarías estaba clamando por descendencia, y el Señor se la concedió, y el ángel fue enviado para darle esta revelación. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande. Está hablándole de Juan el Bautista delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto ya lo comentamos. Vamos ahora a Lucas 1, 26 al 35. Ahora estamos viendo aquí, ¿qué es lo que quiero analizar? Aquí estoy analizando la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, y fue el ángel del Señor el que le habló, ¿sí? Y dijo, ¿qué le dijo? De la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la anunciación a María de la concepción y nacimiento de Jesús como el Salvador. Vamos a Lucas 1, 26 al 35, y dice: al sexto mes el ángel Gabriel, al sexto mes, 6 meses de diferencia había entre Juan el Bautista y el Señor Jesús o Jesucristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Ahora aquí en el anterior se nos habla el ángel del Señor. Aquí se nos dice específicamente el ángel Gabriel, fuerte de Dios. Así significa Gabriel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, estamos hablando de una virgen. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Le estaba diciendo cuáles eran los propósitos y los planes de Dios, y aún le estaba dando el nombre, como le fue dado el nombre a Zacarías, y que después se maravillaron porque le dijo, ¿cómo se llama? Juan se llama. ¿Cómo se llama? Juan se llama. Pues, ¿por qué le pones Juan? Pues porque así Dios designó ese nombre. Igual aquí estaba designando este nombre, aunque Jesucristo es precisamente llevado a recibir diversos nombres: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, y ahorita veremos más adelante otro aquí. Ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, igual como en el caso de Juan el Bautista, allí en el 15, y será llamado Hijo del Altísimo. Ese es otro nombre. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es una palabra profética que todavía no se ha cumplido totalmente. Hay unos cumplimientos parciales aquí, pero esto vendrá a cumplirse cuando Cristo venga y a esta tierra por segunda vez sin relación al pecado. Y dice abajo el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cuántas veces nos preguntamos, Señor, qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Como yo he estado preguntándole al Señor diversas cosas. Y dice ahí, ¿cómo será esto? Dijo María, pues no conozco varón. Eso sería la normalidad. Respondiendo el ángel le dijo, fíjese bien el 35 que ya lo hemos leído, el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿quién? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí ya vemos que está hablando como Jesús, como Hijo del Altísimo, como Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Aquí yo ya leí 2 versículos más, pero ahora estamos viendo la anunciación del nacimiento de Jesús como el Hijo de Dios. El ángel Gabriel habló de la intervención y obra del Espíritu Santo también. ¿Qué es lo que quiero resaltar? El ángel del Señor que le habló a Zacarías, que no tenemos su nombre, le habló de la obra del Espíritu Santo. Y el ángel Gabriel a María le habló de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto tú y yo hablamos de la obra del Espíritu Santo? Tenemos que hablar de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, así como estado atrás en respaldo, es el que estaba preparando todo esto para que el evangelio, la buena nueva a través de Jesucristo, para que el evangelio del reino se establecía, para que el reino de Dios se manifestara, para que el reino de los cielos se manifestara a través de Jesucristo. Todo esto es con la intervención y manifestación del Espíritu Santo. Los ángeles de luz, los ángeles, el ángel del Señor y el ángel Gabriel estaban testificando de la obra del Espíritu Santo. Tú testificas de la obra del Espíritu Santo. Hoy debiéramos estar testificando de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas está haciendo el Espíritu Santo? Y
tú ni enterado, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros, es el que nos ayuda, es el que nos acompaña, es el Espíritu Santo, y tú y yo no estamos hablando de él ni estamos testificando de su obra maravillosa, porque la obra del Espíritu Santo en la Buena Nueva continúa, y porque la obra del Espíritu Santo en nosotros permanece. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir probando esto, y ahora nos vamos hasta Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25 y leamos. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, no casada, desposada, prometida, pedida, María su madre con José, antes que se juntasen. Queda claro, no había relación todavía ni conocimiento de ella por José. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, a ella le fue advertida y ella lo dio por recibido, lo creyó. Y entonces vino, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él pensó que si la denunciaba, pues sabemos que el acto de fornicación y adulterio era castigado con un apedreamiento por parte del pueblo y de los ancianos de aquel lugar. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, otra vez un ángel del Señor, ¿sí? Le apareció en sueños, ¿sí? A Zacarías le habló, ¿sí? A María le habló, pero aquí le habló en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Le da el mismo nombre que le dio a María, porque él salvará, y le da aquí el propósito, la misión que Dios le había entregado. ¿Cuál era? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Se está hablando de Isaías cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí voy a explicar varias cosas con usted, ¿sí? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, como Zacarías le puso por nombre Juan, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? El ángel del Señor apareció a José en sueños para que no dejara secretamente a María, su desposada, y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otro ángel más, ahora en sueños, a José, hablando de la obra del Espíritu Santo, de lo que estaba haciendo. Y cuando vemos aquí que era engendrado el Espíritu Santo, usted no ha tomado en cuenta un detalle. Regresémonos un tantito a Mateo 1, 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, son 14, cuéntelas, ahí están arriba. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, cuéntelas. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14, total 42. Pero si usted cuenta aquí en la escritura, ¿sí? Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, no le van a dar 14, le va a faltar una. ¿Sí? ¿Cuál es la que le falta? La generación en donde está tomada de Jesús el Espíritu Santo, porque Él es hijo del Altísimo, es hijo de Dios, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo es parte de la generación del Espíritu Santo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu y en el Evangelio y en la vida de Jesucristo, y nosotros estamos testificando la necesidad de que, como dije al principio,
en nuestra mente y en nuestro corazón sepamos que Dios nos sigue visitando y que quiere manifestar a su pueblo un avivamiento a través de quien cree, del Espíritu Santo, y que hoy, como en aquel momento, es tiempo de dar lugar a que le corresponde y recibirlo como hemos recibido y creído en Jesucristo. Ahora sí entiende cuál es el propósito que Dios me ha dado. Pero le dije que íbamos a aclarar varias cosas. También vemos aquí que aparte de en ese versículo 20 donde nos habla de la generación del Espíritu Santo al engendrar en María al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios. Pero vemos algo también tremendo que nosotros dejamos claro, el cumplimiento profético, porque esto no lo entendieron. Esta es una palabra profética escrita allá en Isaías capítulo 7 versículo 14. Sí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Como María le preguntó allá en Lucas, ¿cómo será esto? Y también su nombre, que traducido es Dios con nosotros, para aquellos que han negado la deidad de Jesucristo. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios con nosotros y no es un Dios con D minúscula como lo ponen esos que han variado las escrituras. Es el Elohim, es el Dios altísimo, es el Dios grande, es el Dios uno. Sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como dice Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo se atreven a negar la deidad de Jesucristo cuando el propio ángel en esta hora le estaba revelando en sueños como un mensaje del Espíritu Santo y como un enviado? Porque aquí también entendemos que estos ángeles que testificaron del Espíritu y que hablaron lo que el Espíritu dijo, fueron enviados, aunque no lo dice así la Escritura, entendemos por el Espíritu Santo, porque testificaron y hablaron de la obra de Él, y indudablemente de la obra de Jesucristo, porque Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para aquellos que lo han negado, esos tienen el espíritu del anticristo. ¡Qué vergüenza! Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a seguir viendo algunas cosas con respecto a la obra del Espíritu Santo en el Evangelio, ¿sí? Y vamos a buscar el capítulo 7 y nos vamos hasta allá. De Juan, versículos 7, capítulos 7 del 37 al 39, disculpe. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, creer en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, fíjese bien, del Espíritu que habían de recibir, hay que recibirlo, los que creyesen, de creer en Cristo, en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerde que Cristo tuvo que ser glorificado y se cumplió el Pentecostés. ¿Sí? El Evangelio de Juan, en estos versículos de Juan 7, 37 a 39, nos revela una relación plena y perfecta entre el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Si creemos en el Señor Jesús, fíjese bien, tú crees en el Señor Jesús, debiera de acontecer esto. Dice, si creemos en el Señor Jesús, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Jesús. Oh, que no sea una porción, que no sea un chorrito, que sean ríos de agua viva. Esto yo puedo testificar, he tenido esa experiencia
al haber recibido del Espíritu Santo y el bautismo de Jesús, que más adelante veremos, pero estamos hablando de esa fuerte relación. No hay una contraposición, hay una fuerte relación, hay una interrelación, hay una reciprocidad entre Jesús y el Espíritu Santo, y veremos también entre el Padre, entre Jesús y el Espíritu Santo. Y lo importante aquí es, si tú has creído en Jesús, debieras de tener esta experiencia de que de tu interior, sí, deban de correr ríos de agua viva, y esto habla del Espíritu Santo, sí, que tú y yo debiéramos de recibir porque hemos creído en Jesucristo y porque el Espíritu Santo ya ha venido, ya ha sido derramado en el cumplimiento del capítulo 2 de Joel 2:28, y que está puesto en Hechos del Espíritu Santo. Ha sido derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, ya no en individual, y sobre ancianos y sobre jóvenes y sobre siervos y sobre siervas, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Esta es la vida de ríos de agua viva que el Espíritu Santo está dispuesto a traer a cada uno de nosotros los que creemos en Jesús. Vamos ahora a Juan 20:22, porque estamos hablando de recibir el Espíritu Santo. Y dice ahí: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesús ha resucitado y se aparece a sus discípulos y les da una orden, un mandato, en razón de que no va a poder estar presente como persona más. Está apareciéndoles a ellos por 40 días y 40 noches, pero Él iba a ser glorificado, ahí iba a ser sentado a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales. Viene y se aparece ahí en donde están sus discípulos y sopla. Por cierto, ¿verdad? Que una de las cosas que después daré es que la palabra, ¿verdad? Pneuma significa respiración, significa soplo fuerte, y entonces es espíritu. Y sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. No es una opción para los discípulos. ¿Tú eres discípulo del Señor? No es una opción. Es una orden clara y precisa de quién tomaría su lugar para testificar en esta tierra. Es el Espíritu Santo el que ha tomado el lugar de Jesucristo en esta tierra para testificar de la buena nueva, para testificar de la obra de Jesús como el gran Salvador, para testificar de la gracia y de la misericordia de Dios, para testificar que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Este es el testimonio del Espíritu Santo, porque es claro que tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y el Espíritu Santo, su testimonio es verdadero. Bendito seas, Espíritu Santo. Quiero recibirte, quiero este imperativo en mi vida, quiero continuamente estar siendo lleno de ti para que tú, Espíritu Santo, hagas la obra en mí que debes hacer, y tu obra, Espíritu Santo, continúe la buena nueva para otros más, y para confirmar esa buena nueva en mí y traer salvación y vida eterna. Vamos ahora a Juan 16:8 y 9. Vamos a ver qué nos dice ahí este evangelio. Y dice la escritura: y cuando venga, habla del Espíritu Santo, del Consolador. Vea usted el versículo 7, ¿sí? Bueno, voy a leerlo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sí? Se vuelve a confirmar la interrelación entre el Espíritu Santo y Jesucristo. La reciprocidad que hay es el Espíritu Santo
quien te convence de pecado para creer en Jesús. Vea la obra del Espíritu en la buena nueva. Él quiere que te metas a la buena nueva de salvación y vida eterna. Él está convenciéndote de pecado. ¿Y cuál es el pecado? Porque no crees en Jesús, para que creas en Jesús y tengas salvación y vida eterna. Esto está confirmado porque la obra de Jesucristo es para salvación y vida eterna, según nos dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis, sí, que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo inspiró a los que escribieron el Evangelio para testificar que Jesús es el Salvador y que Él da vida eterna. Vamos ahora a Mateo 3:11, regresamos hasta Mateo 3:11 y vamos hasta allá para que nos gocemos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Mateo 3:11, y dice la escritura de esta manera. Gracias a Dios. Voy llegando allá. Mateo 3:11. Y dice la escritura así: yo la verdad, dijo Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Leamos Juan, vamos hasta allá a Juan, sí, vamos hasta allá a Juan, al capítulo 1, 32 y 33. Vamos allá, y dice así: también dio Juan testimonio, este es el contexto, diciendo: vi al Espíritu, ¿cómo? Al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Mire la obra del Espíritu sobre Jesús y sobre el extendimiento del Evangelio. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Elohim Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, en y con. Sí, estamos viendo ahora esta interrelación y reciprocidad. Es el Espíritu Santo el que habló de la concepción, de que iba a ser engendrado en el vientre. Es el Espíritu Santo el que le habló a Zacarías, a Elizabeth, a María, y es el Espíritu Santo el que usó los ángeles. Es el Espíritu Santo que llenó a Zacarías, a Juan el Bautista, a Elizabeth. Es el Espíritu Santo el que en esta hora testificó y estuvo en el bautismo de Jesucristo, y Juan el Bautista recibió palabra del Señor: sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Ahora vemos, el Espíritu Santo te lleva a Jesús, y Jesús te bautiza con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, que no ha sido entendido ni por siervos ni por santos, y que ha sido hecho a un lado. Vea la interrelación, vea la reciprocidad, el Espíritu Santo ministrando para que creamos en Jesús, convenciéndonos, y ahora Jesús ministrando el Espíritu Santo sobre nosotros, porque esto es lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, se vuelve a confirmar la interrelación entre el Espíritu Santo y Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien te convence de pecado, cierto eso, y te lleva a la vida eterna. Y ahora en estos versículos, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que rompamos con un malentendido, con espíritus de engaño y mentira que ha venido sobre siervos y santos de la iglesia de Jesucristo en todo lugar. Digo esto con firmeza: no hay oposición entre la obra salvadora, entre la obra redentora que fue dada en Jesucristo para alcanzar salvación y vida eterna.
No hay, amado hermano, oposición con la obra de convencer, redarguir y edificar la iglesia de Jesús por la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en que nos surge, dándonos capacidades, habilidades, destrezas, equipando a los santos con poder. Está escrito en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo. Oh, amados hermanos, ahí está la obra del Espíritu Santo. ¿Y de quién iban a recibir ese poder? ¿Y para qué? Del Espíritu Santo, para testificar de Jesucristo. Vamos a ver y probar, aunque ahora usamos en la extensión del Evangelio las cartas dadas y hechos del Espíritu Santo y las cartas dadas a otros siervos, en este caso a Pablo. Vamos a 1 Corintios 12:13 y dice: por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, todos inmersos en el cuerpo de Cristo, los que hemos creído en el Señor, el creyente, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu del que hemos bebido los que creemos en Jesús y lo que hemos recibido. La obra del Espíritu Santo es sumergir, es inmerser en el cuerpo de Jesucristo, su iglesia, al que fue convencido de pecado por el Espíritu Santo, para que recibieran y creyeran en Jesucristo. Esto es lo que podemos entender aquí en 1 Corintios 12:13. Vamos ahora a Mateo 16, regresamos hasta Mateo 16 y vamos hasta allá, versículo 18, vamos hasta allá y vean ustedes qué dijo el Señor Jesucristo en ese capítulo. Dice así: y yo también te digo, le está hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y una pequeña piedra, sobre esta roca, una gran roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es edificada sobre la roca, esto es, sobre el Señor Jesucristo. No estamos diciendo otra cosa, sino estamos diciendo cómo interviene el Espíritu Santo para acrecentar y para edificar la iglesia, y se los voy a probar. Por ahora nos estamos quedando claros: la iglesia es edificada sobre la roca, esto es, sobre el Señor Jesucristo. Confirmamos esto a través de siervo apóstol Pablo allá en Efesios, y nos vamos hasta Efesios capítulo 2 versículo 20, y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Es la iglesia edificada sobre la roca? Esto es, sobre el Señor Jesucristo. Sí, Él es la principal piedra del ángulo. Gracias al Señor. Pero ahora nos regresamos. Ahora vamos a Hechos del Espíritu Santo, al capítulo 9, versículo 31. Y dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, crecían, se aumentaban, fortalecidos. ¿Vea por quién? Por el Espíritu Santo. La iglesia es acrecentada, fortalecida por el Espíritu Santo. Regresamos ahí para que lo confirme. Después de hablar de que la iglesia es edificada sobre la roca, vamos allá a Efesios capítulo 2, ahora ya versículos 21 y 22. En quien todo el edificio, es decir, en derredor de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿cómo? Para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es morada de Dios en el Espíritu Santo. Abre tu corazón, tu mente, oye la palabra del Señor. La iglesia es edificada como morada de Dios en el Espíritu Santo. Voy a cambiar: el cuerpo de Jesucristo va creciendo y es edificado para morada de Dios en el Espíritu.
quien es el Espíritu Santo, el Consolador, del cual he predicado. No nos ha dejado huérfanos Jesucristo. Tenemos a alguien en lugar de Él. Vamos a regresar y a seguir probando toda esta obra, y estamos usando ahora de la extensión del Evangelio. Vamos a Hechos del Espíritu Santo, capítulo 10, versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjese que hablaba Pedro lo que le ordenó el Señor y lo dejaron hacer, ¿sí? El Espíritu Santo otra vez, el Espíritu Santo otra vez, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, aunque no te guste, y que magnificaban a Dios. Se volvió a repetir la experiencia ahí en el aposento alto y en el Pentecostés. Se volvió a repetir. Entonces, respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La obra de Dios es perfecta, la obra de Dios es completa, es total. El Evangelio es pleno, la presencia de Dios era plena en la casa de Cornelio, y los que estaban ahí ya habían sido convencidos de pecado para creer en Jesucristo. ¿Por quién creen? Por el Espíritu Santo, y listos para oír lo mandado por Dios a través de su siervo Pedro. Vamos a leer Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, fíjese bien, en la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos y los oídos y nos da corazón para entender. Bendito sea el nombre. Mientras Pedro testificaba, esto habla del versículo y no lo voy a leer, del 34 al 43. Mientras Pedro testificaba de Jesús y predicaba que recibieran perdón de pecados, ya no estaba Jesús, pero Pedro estaba lleno de Espíritu Santo, y él testificaba usado por el Espíritu Santo y predicaba por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que él predicaba? Que recibieran perdón de pecados. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? No es Jesucristo, no es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo, y por su sangre fuimos limpiados de todo pecado, y la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando de todo pecado. Él predicaba el perdón de pecado. Los que creyeron en el nombre de Jesús, ¿sí? Así recibieron y creyeron todos los que oyeron en el Señor Jesucristo. Es decir, lo que estoy diciendo, sí, que ellos ya, el Espíritu Santo los tenía convencidos, sí. Así es que ellos creyeron en Jesús, él predicaba y ellos ya estaban recibiendo y creyendo porque habían oído acerca del Señor Jesucristo, del perdón de pecado. Entonces, ¿qué sucedió? Después de que el Espíritu Santo los convenció de pecado, entonces después de que Él les dijo, reciban a Jesucristo en su corazón y crean en Él, entonces vamos a ver la interrelación. Dice que ellos fueron bautizados por Jesús con el Espíritu Santo. Fueron bautizados por Jesús con el Espíritu Santo, como habíamos leído allí en el capítulo 1 de Juan 32 y 33, y en el capítulo 3, 11, que quien había recibido y que el Espíritu Santo había descendido sobre él era quien iba a bautizar con Espíritu
Espíritu Santo y fuego. Ahora vemos, ¿verdad?, la obra del Espíritu, convenciendo de pecado, haciendo que creyeran en Jesús, que lo recibieran. Y ahora vemos cómo Jesús interviene y los bautiza con Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas y a magnificar a Dios. Qué tremenda interrelación, qué pasaje tenemos de tal manera. Y después no solo quedó ahí, fueron bautizados no solo por Jesús con Espíritu Santo, sino que fueron bautizados con agua por la iglesia. Todo esto vino sobre los creyentes. Comprobemos esto en Hechos 11, 15 al 18, y dice así: y cuando dice Pedro testificando por el Espíritu, y cuando comencé a hablar, cayó ¿quién? El Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está hablando de esa experiencia en que estaban miles celebrando el día de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, está citando lo que hace rato les hablé de Mateo 1:18 y Juan 1:32 y 33. Y dice aquí, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por quién creen? Por Jesús. Bautismo con Espíritu Santo. Un Espíritu Santo es el bautismo con Jesús, no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, te hace creer en Jesús y te inmerge y te sumerge en el cuerpo de Cristo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, es decir, el don del Espíritu Santo y el don de Cristo, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque Él entonces estuvo claro que no podían recibir el Espíritu Santo si no habían creído en Jesús, porque el Señor Jesús lo había dicho en Juan 7:37 al 39, que si creyesen en su nombre recibirían ríos de agua viva, y esto habló de que los que creyesen en Él recibirían el Espíritu Santo. Vuelva a leer si usted quiere Juan 7:37 al 39. Entonces vuelvo a leer aquí, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Sí, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta es la obra del Evangelio, arrepentimiento para alcanzar salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este pasaje? Especialmente en el pasaje de Hechos del Espíritu Santo 10, 44 al 48 y confirmados en Hechos 15 al 18. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo claramente algo. Se nos muestra la doctrina de bautismos. Uno, el bautismo del Espíritu Santo de 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo inmersiendo en el cuerpo de Cristo al creyente. El bautismo de Jesús. Jesús inmersiendo y bautizando con Espíritu Santo en Espíritu Santo al creyente, según Mateo 3:11 y Juan 1:33. Y finalmente el bautismo de agua o con agua de Mateo 28:19. ¿Sí? Mateo 28:19, la iglesia en el nombre de Jesucristo, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bautizando con agua o en agua al creyente. Leamos Mateo 28, nos regresamos hasta allá a Mateo 28, que es muy conocido. Espere tantito y aquí le leeremos la palabra literalmente. Vamos hasta allá, Mateo 28, 19, y dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, no dice en los nombres, sino en singular, en el nombre. Dios es uno en razón de que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, según dice primera de Juan 5:7, aunque algunos
anulan y eliminan y mutilan las escrituras son unos mentirosos y tienen el espíritu del anticristo. Y en Juan 14, 16 al 17 vamos a ver otra vez la obra de este Dios uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos pues hasta Juan al capítulo 14, ¿sí? Y vamos hasta allá, versículos 16 y 17. Y aunque negaran primera de Juan 5:7, vea lo que está escrito aquí y dice Juan 14 versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre, ahí está el Padre, y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo. ¿Pero quién está rogando? Jesús. Aquí está Jesús, aquí está el Padre, aquí está el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Le conoces? Yo sí le conozco, porque mora con vosotros, mora en ti, es tu cuerpo templo del Espíritu Santo, mi cuerpo sí es templo del Espíritu Santo, y estará con vosotros, el Espíritu Santo testifica conmigo y a favor mío. Y de esta manera dice así, Jesús rogando al Padre para que esté con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en el nombre de Jesús. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, es inseparable, es indestructible. Veamos Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, dijo Jesús, a quien yo enviaré del Padre, ahí está el Padre, el Espíritu de verdad. ¿Cómo niegan este Dios uno? Ahí está el Consolador, ahí está el Padre, ahí está Jesús, ahí está el Consolador como el Espíritu, ¿verdad? Y mire lo que dice abajito, el cual procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre, él, quien el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. El Consolador, Jesús lo envió del Padre. El Espíritu de verdad procede del Padre. El Espíritu de verdad dará testimonio acerca de Jesús. Otra vez, la interrelación, la reciprocidad, el dar uno para con el otro, para que la obra del Evangelio se cumpla. Esta es la obra del Espíritu Santo en el Evangelio del reino, en el reino de los cielos que se ha acercado y en el reino de Dios que está en breve de ser establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre, dijo Jesús, ahí está Jesús, en mi nombre, en el nombre de Jesús lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí vemos, el Padre es glorificado en el Hijo. Ahora vamos a Juan 16, 13 al 15, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora el Espíritu Santo, el Consolador, Él los guiará, ahí está, nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Jesús y del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él conoce el futuro, Él me glorificará. Fíjese, el Hijo glorifica al Padre, pero el Espíritu Santo glorifica al Hijo, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando aquí una plena unidad de lo que es del Padre y del Hijo. Es totalmente, hay una unidad. Otra vez, el Padre es glorificado en el Hijo y el Espíritu de verdad glorifica al Hijo. Juan 17, 4 y 5. Yo te he glorificado, dijo Jesús, en la tierra al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, ahora aquí va la reciprocidad. Glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La presencia y la persistencia de Dios. ¿Cómo niegan que Jesucristo es el Dios eterno? Es el Dios, el alfa y omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. El Hijo glorifica al Padre y el Padre al Hijo. Dios es uno e es indivisible. Terminamos este mensaje. Como verdaderos discípulos y siervos del Señor Jesús, deseamos conocer el tiempo de su visitación, como fue por 2 veces dicho por Zacarías, inspirado y profetizando lleno del Espíritu Santo, y venir a ser parte
de un gran avivamiento que Dios ha estado revelando y preparando. Es necesario dar el debido lugar, como dijimos al principio, que se cumpla este propósito, a su Espíritu Santo, ya que Él, como hemos leído continuamente, nos guiará, ya que Él nos enseñará, ya que Él nos recordará lo que hemos de hacer. Leamos ahora Juan 14:26 para confirmar, aunque ya lo hemos leído. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar la buena nueva, el Evangelio de Jesús, y es el Espíritu Santo el que nos las va a recordar. Y como leímos en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad? Fíjese, Él nos guiará. Y todos los que somos hijos de Dios, es decir, a causa de Jesucristo, somos guiados del Espíritu. ¿Y a dónde nos guiará? A toda la verdad. Por eso hay engaño, por eso hay mentira, porque no le dan lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te puede llevar al engaño, a la mentira, no te puede llevar a lo falso, sino te puede llevar a la verdad y a lo verdadero, y este es a Jesucristo y a su palabra de verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, gracias Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, del Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta el futuro en Él tenemos asegurado. Terminamos leyendo Lucas, sí, capítulo 19, versículo 44, para que no nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel. Qué triste. Y dice Lucas 19:44, y te derribarán a tierra, está hablando de Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti. Qué triste, juicios inevitables y condenación, y muerte y dolor, y no dejarán en ti piedra sobre piedra y destrucción. Fíjese bien la razón que les está dando Jesucristo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy se acerca un tiempo de visitación. ¿Lo conocerás? Es decir, no solo como en este momento lo oirás, sino que lo guardarás en tu corazón, y cuando el Espíritu Santo esté obrando, lo entenderás, te harás parte, darás lugar al Espíritu Santo, le darás el lugar que corresponde. No estás haciendo a un lado a Jesucristo, no estás de ninguna manera menospreciando la obra redentora y la obra justificadora, salvadora y de vida eterna del Hijo de Dios, de Jesús, el Cristo. No, sino por el contrario, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y dale ese debido lugar y conoce el tiempo de visitación. La palabra aquí, tiempo, es kairos, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón. Es el tiempo, como yo a veces digo, de Dios manifestándose en nosotros. Es tiempo de que le des lugar al Espíritu Santo para que Él te guíe y te enseñe y te recuerde lo que debes de hacer y conozcas el tiempo de su visitación. En breve está a venir, porque el Espíritu, como dije hace rato, ha estado hablando y revelando que viene un avivamiento. ¿Serás tú parte de él? ¿Podrá tu corazón dar lugar al Espíritu Santo? ¿Podrás tú en esta hora reconocer la obra del Espíritu Santo en el Evangelio, en la Buena Nueva? ¿Podrás reconocer la obra del Espíritu Santo a favor de Jesús y del Padre? ¿Podrás reconocer la obra del Espíritu Santo en tu vida, trayendo sobre ti capacidades, habilidades, destrezas? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos unge dándonos capacidades, habilidades, destrezas, equipándonos a los santos con poder. Hoy necesitamos una iglesia con demostración de espíritu y de poder. Solo si le damos lugar al Espíritu Santo, recibe al Espíritu Santo, recibe el bautismo de Jesús,
No te niegues, dices, pues es que yo no quiero hablar en lenguas. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Es que yo no quiero esa experiencia. Pero ¿no te gustaría hablar de las maravillas de Dios y magnificar a Dios? Ser un adorador en espíritu y en verdad. Yo creo que sí. Y yo creo que hoy con esto, tú vas a dar lugar al Espíritu Santo como debes darle lugar y recibirlo. Porque antes tú ya has recibido y creído en Dios. Y has recibido en tu corazón la buena nueva, la salvación, la vida eterna y las enseñanzas del Evangelio, de las cuales hemos predicado intensamente en estos últimos días. Sea el nombre de Cristo glorificado. Padre, yo te agradezco la promesa que tú diste y que en el nombre de Jesús no nos dejarías huérfanos, sino enviarías otro consolador, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le vemos, le conocemos, porque mora en nosotros y estará con nosotros. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo de esa gracia bienhechora. Y queremos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Queremos que el Espíritu Santo venga y nos llene. Y si ya hemos sido llenos una vez, volvamos a ser llenos otra vez. Y si se nos acaba ese entusiasmo y ese gozo del Espíritu, pidámosle en el nombre de Jesucristo a Jesús que nos vuelva a llenar y que la promesa del Padre se vuelva a cumplir en nosotros. Desciende, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Sé Señor para mí, como lo es Jesucristo y el Dios del cielo. Gracias. Confirma esto en tu corazón, hermano y hermana, y no niegues ni hagas un lado la obra del Espíritu Santo en tu vida, sino por el contrario, recíbelo y da lugar al Espíritu Santo y da lugar a la obra del Espíritu Santo en ti. Y tu vida tendrá un cambio radical. En el nombre de Jesucristo declaramos todo esto y lo decretamos. Amén. Ahora estamos gozosos porque podemos darle gloria en el nombre de Jesucristo al Padre y gloria a Jesucristo por el Espíritu Santo. Y por la fe en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y conforme a la potencia de tu gloria, en esta hora estamos ministrando. Hoy estamos rogando que por la fe en el nombre de Jesucristo vengamos a ser limpiados, vengamos a ser sanados, vengamos a ser salvados y manifiestes tu gloria, Señor Jesucristo, en nosotros. Por obra y gracia de tu nombre, Señor Jesucristo, por obra y gracia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú vienes para sanar nuestras enfermedades. Y porque en tu cuerpo, Señor Jesucristo, llevaste nuestros pecados en el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Porque la mayoría de las enfermedades vienen a causa de nuestra práctica pecaminosa, pero tú, Jesucristo, nos has perdonado. Y por la fe en Jesucristo hemos alcanzado justificación y redención, sanidad y adopción y paz contigo. Y por la fe en la sangre de Jesucristo hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, el nuevo pacto y la reconciliación contigo, alcanzando también paz. Gracias, Señor Jesucristo, porque la principal causa de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, nuestros achaques, es el retener o tener el haber y sumar pecado, y tú no lo quitas. Ahora límpianos primeramente con tu sangre, con tu palabra y con la obra de tu Espíritu, y límpianos de toda enfermedad, sánanos y sálvanos. Y si la segunda causa es por causa del enemigo, esta también la anulamos en el poder del Espíritu Santo y con la autoridad del nombre de Jesús, echando fuera demonios y sanando toda enfermedad. Porque así está escrito:
Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Estamos en esta hora declarando que la unción del Santo nos llena de capacidades, de habilidades y de destrezas, nos llena de los dones de sanidades, del don de milagros y don de fe, y venimos en esta hora deshaciendo toda obra de las tinieblas y del diablo y trayendo en esta hora liberación, dando apertura de cárcel a los oprimidos y cumpliéndose tu palabra, porque el Espíritu Santo vino sobre ti como hijo del hombre, y está escrito cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sánanos, Jesucristo, sánanos, Espíritu Santo, haz operativo esa promesa para que seamos sanados y sea quitada toda opresión del diablo en nuestros órganos, en nuestros aparatos, en nuestros miembros, en nuestros sistemas, en nuestras válvulas, en nuestras membranas, en nuestras glándulas, en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Gracias, Señor. Echamos fuera demonios y quebrantamos el reino de las tinieblas. Estamos en guerra, Señor, porque tú nos has dicho que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tú nos has dicho que como hijos de Dios tenemos que saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque tú nos has dicho que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros creemos porque el Espíritu Santo nos está llevando a creer que tú eres el Hijo de Dios y nos estás sanando. Gracias, gracias, muchas gracias por la sanidad y por la liberación. También gracias porque no aceptamos ningún espíritu de maldición, de pobreza, ni de empobrecimiento, ni de escasez. No recibimos en el nombre de Jesucristo. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declaramos que quebrantamos el reino de las tinieblas y quebrantamos toda obra del enemigo y cortamos las manos del que ha venido para hurtar, matar y destruir, y venimos cumpliendo con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias, para que tú, Señor, te levantes, como has dicho. Traed los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré dice Jehová de los ejércitos, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé, así hazlo, Señor, al devorador, y no os dará el fruto de la tierra, ni vuestra vid será estéril en el campo. Esto dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, dice Jehová de los ejércitos, y seréis tierra deseable. Gracias, Señor, por ello, por tu bendición. Gracias porque de ti dependemos. Tú bendice el trabajo de nuestras manos, confirma el trabajo de nuestras manos, confirma el trabajo de nuestras manos. Tú bendícelo, llena nuestras manos, Señor, con tu mano abierta y tu rostro, Señor, a favor de nosotros. Que la mano poderosa del Señor sea a favor de nosotros. Gracias, Señor, provéenos, susténtanos, y de esta manera tengamos el pan nuestro de cada día, y cubiertas todas nuestras ciudades de todo tipo, sin ser, Señor, en esta hora gente llena de ambición y con amor al dinero, que sea la raíz de todos los males, sino sabiendo que todos los bienes que tú nos das proceden de ti. Gracias, Señor Jesucristo, te damos por todo esto y por la bendición del trabajo de nuestras manos, cualesquiera que este sea, en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Ahora vamos a despedirnos, como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Gracias, Señor. Por ello estamos encomendados a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para la realización de todas nuestras actividades desde esta semana.
que empieza en este primer día de la semana, el domingo, y que corre de lunes a sábado, para que en todo tú seas glorificado y para que tu gracia sea sobre nosotros y nosotros la reconozcamos, declarando que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén.